A continuación, vamos a ver el tema de cáncer gástrico, otro tema súper importante que también se evalúa bastante en los exámenes, sobre todo clasificación, manejo y clínica. Esos son los tres aspectos que vamos a precisar más en esta clase, pero antes vamos a resolver unas tres preguntitas sobre el tema de úlcera péptica y hemorragia digestiva alta. Y acá he traído algunos casitos que he sacado de salud, eh, para ir evaluando pues nuestro nivel de conocimientos y los conocimientos que hemos fijado. Entonces, me ayudan respondiendo con su micro o si desean con el chat. Ya si no entienden, no hay problema. Si hay alguna que se dificulta más, yo les ayudo con eso. Y entonces, la primera pregunta es, tratamiento de urgencia de úlcera duodenal en paciente que acude con inestabilidad hemodinámica. A, hidratación enérgica con cristaloides. B, tomar funciones vitales. C, medir volumen urinario. D, medir temperatura. O en ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen que es la más adecuada? Ujú. Muy bien, muy bien, bueno. La A. Exactamente, la hidratación enérgica con cristaloides. Mira, acá si te están diciendo que ya acude con inestabilidad hemodinámica, o sea, ya con diaforesis, todo, este, con, así como que ya que está a punto de desmayarse porque está hipotenso, con taquicardia, ya agitado, lo primero que haces es ponerle sus dos vías, hidratación enérgica, y bueno, luego le pasas el bolo de IVPs, ¿no? Ya cuando confirmes que ha sufrido una hemorragia digestiva. Ya. Segunda pregunta. Paciente varón de 60 años que cursa con úlceras a repetición por secreción exagerada de gastrina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Duodenitis crónica, síndrome de Solinger-Ellison, úlceras pépticas duodenales, cáncer gástrico o síndrome carcinoide. ¿Cuál da más con la clínica que acabamos de decir? Muy bien, excelente, excelente. Bien por la gastrina, exactamente. Entonces, aquí, secreción exagerada de gastrina. ¿Qué te da esto? El gastrinoma o también gastrinoma o también llamado síndrome de Solinger-Ellison, ¿no? Y acordémonos que la gastrina estimula la liberación excesiva de ácido clorhídrico. Y pues, esto causa múltiples úlceras a repetición. Ya el tratamiento endoscópico de la hemorragia digestiva alta está indicado en Forres 1A, 1B y 2A, Forres 1 y 2, sangrado masivo, hematemesis incoercible o Forres 1A y B. ¿Cuál creen? Ujú. Muy bien, el 1. Exacto. Una vez, a mí me preguntaron, ¿y por qué no el sangrado masivo, no? Porque acordémonos que ya si es un sangrado que tras una segunda endoscopía ha fracasado, es porque es un sangrado masivo. Entonces, en ese caso le tienes que dar tratamiento angiográfico o ya una cirugía. Ya, no olvidemos eso. Ya. Entonces, ahora sí,
vamos a ver el tema de cáncer gástrico, que también es un tema que preguntan bastante. Aquí hay algunos datos generales nomás, que en lo que es cáncer gástrico, esta es una lesión de masa en la pared gástrica que puede ser benigna o maligna y es la más común en lo que es el tracto digestivo. Dentro del linaje histológico tenemos en primer lugar el adenocarcinoma gástrico, el linfoma gástrico, luego en segundo lugar, tumores de estroma gastrointestinales, los GIST, o tumores neuroendocrinos. Pero este es el que nos importa más. Miren, su prevalencia es 95%, muy superior a las demás. Y en factores asociados, en primer lugar, nuevamente aquí tenemos al Helicobacter pylori. Ya, el Helicobacter pylori nos causa una gastritis en un primer momento aguda, que si no se trata, va a progresar a una crónica, luego a una metaplasia, una displasia y finalmente adenocarcinoma gástrico. Eso se llama la famosa cascada de Correa, que ya la vamos a ver en un ratito. En un ratito la vemos. Ya. Luego tenemos otros factores asociados como el consumo alto de sal, la obesidad, consumo de tabaco, la anemia perniciosa, y también acá, me olvidé, me pasé, factores genéticos, ¿no? Estos son factores genéticos que en realidad van a predisponer sobre todo a cáncer gástrico y de colon, ¿no? Por ejemplo, uno, la historia familiar de cáncer gástrico, siempre influye la historia familiar, no es determinante, pero sí influye. El síndrome poliposo adenomatoso familiar, que es la aparición de múltiples pólipos adenomatosos que tienen riesgo de malignizarse. Luego tenemos el síndrome de hereditario no polipósico de cáncer colorectal o también llamado síndrome de Lynch. Y el síndrome de Peutz-Jeghers y la poliposis juvenil. Eso también lo vamos a ver en lo que es NM-CoL, ¿ya? Pero saber que estos factores genéticos también influyen en gran medida y sobre todo hacen que un paciente desarrolle cáncer gástrico, cáncer de colon a una edad mucho más temprana porque ya tienen ese factor genético predisponente. Ya. Entonces, como todo cáncer, es una patología multifactorial porque intervienen factores genéticos, factores de estilo de vida, del ambiente donde uno vive y se desarrolla. ¿Ok? Acá tenemos sobre todo el CAG-A, ¿no? Acordémonos, esta es una toxina del Helicobacter pylori que es el factor más importante para adenocarcinoma gástrico. Entonces dijimos que es un factor, una toxina potencialmente carcinogénica porque provoca la mutación de varios genes importantes como el P53, el APC, el CRAS, entre otros. Y bueno, luego están los factores ya más asociados con el estilo de vida, el consumo de determinados alimentos, el medio ambiente donde uno vive. Todo esto conlleva una inflamación severa que va a desencadenar en un cáncer gástrico. Ya. Dentro de lo que es el adenocarcinoma, tenemos el adenocarcinoma tipo intestinal o el tipo difuso. Es clave identificar sus diferencias, pero primero pues vamos a ver la fisiopatología, ¿no? El tipo intestinal es básicamente el que está asociado con el Helicobacter pylori, ¿ya? Y esta es la famosa cascada de Correa, que les mencioné hace un ratito. Aquí está lo principal, ¿no? Resaltado con morado. ¿Qué me causa el Helicobacter? Una gastritis aguda que puede progresar a una gastritis crónica. Esto puede provocar una gastritis atrófica, que luego puede progresar a una metaplasia, luego una displasia, que ya es una lesión premaligna, y finalmente al adenocarcinoma tipo intestinal, ¿ok? Esa es la cascada de Correa. A los laterales, como que hay factores también asociados, ¿no? Porque si bien el Helicobacter pylori es el principal factor asociado, pues hay otros, como dijimos, asociados al estilo de vida, factores genéticos, medioambientales. Y en el tipo difuso está asociado a la caderina E, a la CDH1, que es el gen que codifica la caderina E.
¿Por qué es importante esta caderina E? Porque es una de las proteínas de adhesión celular que, ¿qué pasa si está mutada? Significa que las células neoplásicas no van a tener adhesión celular y por lo tanto van a poder infiltrar los tejidos adyacentes, ¿ya? Van a infiltrar primero la pared gástrica, ya que no hay nada que las mantenga ahí unidas, adheridas, y van a provocar el engrosamiento difuso de la pared gástrica, causando la famosa linitis plástica, que es un tipo de, es una lesión de cáncer gástrico, primero muy difícil de diagnosticar, porque como está pegada a la pared, a veces se te pasa desapercibido que es una lesión premaligna, ¿ya? Por eso hay algunos métodos que se usan para poder diferenciar la linitis plástica del tejido normal, que ya la vamos a ver más adelante. Pero esta es la típica lesión de un cáncer difuso. Y como ves, si viene con una mutación en la caderina E, esto significa que probablemente los pacientes que sufran de un cáncer gástrico tipo difuso sean de una edad más joven que los que desarrollen cáncer de tipo intestinal gástrico, ¿no? ¿Ok? Todos los que tengan un factor ahí predisponente genético van a presentar la enfermedad a una edad más joven. Ya, luego aquí están lo que son las lesiones. Los tumores benignos, en realidad los pólipos son lesiones benignos, pero los adenomatosos son los que sí tienen el potencial para malignizar, ¿no? Para malignizar. Por eso son los que hay que vigilar. Por ejemplo, este es un típico pólipo, ¿no? O sea, si tienes un pólipo, bueno, siempre se biopsia todo pólipo que se encuentra, se quita de ahí, se manda a estudio para descartar que sea patológico. Pero imagínate tener múltiples pólipos. Mira, o sea, mira la cantidad impresionante de pólipos, cientos de pólipos en todo el tracto digestivo, sobre todo en la parte baja de estómago, colon. Ya, eso es lo que pasa en la poliposis adenomatosa, nomatosa familiar. Y hay otros síndromes también polipósicos que ya los vamos a ver en el tema de cáncer de colon, pero por eso estos son síndromes polipósicos que tienen gran predisposición para cáncer gástrico y de colon, ¿no? Y desde edades muy jóvenes ya los pacientes se tienen que someter a endoscopías, a colonoscopías, para que eliminen todos estos pólipos y siempre se los manda a anatomía patológica, ¿no? Para descartar malignidad o premalignidad. Bueno, en lesiones premalignas tenemos la atrofia gástrica, la metaplasia intestinal, la displasia, ¿no? Acuérdense, estos son parte de la cascada de Correa, ¿no? Luego de la gastritis crónica está la atrofia gástrica, luego la metaplasia y luego la displasia y finalmente la adenocarcinoma. ¿Ok? Pueden ser como estas lesiones, ¿no? Estas lesiones medias rojito salmón. Y bueno, acá todas estas zonas es de atrofia, ¿no? A la derecha vemos como que las zonas donde están las glándulas mucho más formadas, pero para la izquierda vemos un tejido más atrófico, ¿no? Ya. Diagnóstico, ay, 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 nos falta. Ya. En diagnóstico tenemos que eh, primero vamos a ver la parte clínica. Así, aquí sí quiero su atención, por favor, porque la parte clínica es algo que viene bastante. ¿Por qué? Porque la clínica de un cáncer gástrico es bastante florida, ¿ya? Tanto eh, manifestaciones gástricas, abdominales, como manifestaciones sistémicas. Entonces, en el cáncer precoz, como casi todos los cánceres, 80% sintomáticos o síntomas inespecíficos, ¿no? Que pueden ser síntomas dispépticos, una epigastralgia, o sea, tú no pensarías en un cáncer si tienes epigastralgia, ¿no? Pero ya cuando hay un cáncer avanzado y hay otros signos que te alarman, que se van sumando, como un síndrome conjuntivo, con pérdida de peso, signos de anemia crónica,
Ya hasta en estadios más avanzados, el tumor palpable en la región epigástrica. También hay signos de obstrucción de la salida gástrica. ¿Por qué? Aquí me olvidé mencionarte que la localización, bueno, de hecho te lo voy a mencionar en un ratito, pero te lo voy diciendo, la localización más común del cáncer gástrico es la región antro, antes del píloro, ¿no? Por acá, es antro. ¿Por qué? Porque el antro es el lugar favorito del Helicobacter pylori, ¿ya? El antro es el sitio donde se asienta el Helicobacter pylori, por lo tanto, va a ser la localización más común de lo que es un adenocarcinoma gástrico. Entonces, imagínate, yo tengo acá un tumor en el antro. La comida va a pasar bien, ¿no? La comida va a pasar, bueno, de repente va a tener una pequeña obstrucción, pero va a pasar bien. Y así el cáncer se hace más grande, la comida va a empezar a pasar con dificultad. Y ya, si, si tapa casi toda la zona del antro, del píloro, entonces esto va a causar signos de obstrucción de la salida gástrica, de la salida de los alimentos hacia el duodeno. Entonces, esto clínicamente puede provocar dolor abdominal, saciedad temprana, vómitos, por un síndrome pilórico. ¿Por qué? Porque va a haber un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, ¿no? Que va a causar todos estos síntomas. El vaciado gástrico va a estar mucho más lento de lo. Ya, acá viene también lo interesante, que son los signos, ya sistémicos, ¿no? Fuera de todo lo que es el abdomen, de lo que es el estómago, de lo que son los síntomas digestivos, tenemos signos de enfermedad metastásica. Uno de los principales órganos a los cuales hacen metástasis es el hígado, hepatomegalia. Cuando hay hepatomegalia puede haber ascitis, ¿no? Entonces puede venir acompañado de hepatomegalia con ascitis. El nódulo de Virchow. El nódulo de Virchow es el nódulo supraclavicular izquierdo. Aquí está. Acá hay una imagen bien bonita. Supraclavicular izquierdo, ¿ya? Tú lo palpas y bueno, uno ya sabe la semiología de los ganglios, ¿no? Cuando son malignos, son pétreos, adheridos a planos profundos, de bordes irregulares, ¿ok? El nódulo de la hermana María José es un nódulo umbilical, periumbilical. Umbilical. Por ejemplo, aquí está el nódulo umbilical de la hermana María José. El nódulo de Irish o axilar y el tumor de Krukenberg, que es un tumor ovárico. Ovárico secundario. ¿Por qué digo secundario? Porque el tumor primario está en el estómago, es gástrico, y eso hace metástasis al ovario. Tumor de Krukenberg, eso también ha sido una pregunta. Y en realidad toda esta parte de, eh, de lo que es la clínica ya de cáncer gástrico avanzado es muy importante manejarlo. ¿Qué es lo que ha venido con bastante frecuencia? ¿Cuál es la principal manifestación sistémica de un cáncer gástrico? Las linfadenopatías. Estos tres son linfadenopatías. Son linfadenopatías, ¿no? Es la afectación de los ganglios, nódulos de Virchow, de la hermana María José, nódulos de Irish. O sea, todos esos son nódulos, son ganglios afectados. En los síndromes paraneoplásicos tenemos el signo de Lesser-Trelat. Esta es una queratosis seborreica de aparición repentina, ¿ya? Queratosis seborreica repentina. Y la acantosis nigricans maligna también de aparición repentina. Signo de Lesser-Trelat y acantosis nigricans maligna, que es esta acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno siempre ve y dice? Ah, resistencia a la insulina, diabetes, ya, pero con esa aparición más repentina,
Ya no es algo que te oriente a benignidad, ¿no? Sino a malignidad. Bueno, ya. Nuevamente, aquí tenemos el examen de elección, endoscopía más biopsia, ¿no? Como, bueno, al inicio no lo mencioné, pero como el cáncer gástrico es un cáncer que está bastante prevalente todavía en países sudamericanos y también en países asiáticos. En los países asiáticos, sobre todo Japón, es donde sí se hacen pruebas de screening, ¿no? Desde edades jóvenes para descartar cáncer gástrico para tener un diagnóstico de la enfermedad temprana, ¿ya? Porque una vez que ya está avanzado, su manejo es bien, bien difícil, la verdad. No tiene mucha sobrevida. Entonces, ¿cuál es su examen de screening que hacen? Este es examen de screening que hacen sobre todo en países asiáticos, la radiografía doble contraste, ¿ya? Pero el examen de elección para el diagnóstico siempre es la endoscopia y biopsia. Prueba de elección con una precisión del 99,8. Ahora, la cromoendoscopía es uno de esos exámenes que les decía que sirve para diferenciar lesiones como la linitis plástica, que no es la típica masita, el típico tumorcito que tú ves ahí sobresalido, sino que es el tumor infiltrado por la mutación del gen de la caderina E y lo puedes, te puede parecer muy similar al tejido normal, a la mucosa gástrica normal. Entonces tú le pones esta coloración azul de metileno y el tejido anormal no se va a teñir. Miren, todo esto es el tejido normal. A grandes rasgos lo ves como parte de la mucosa gástrica, ¿sí o no? Ya, pero con este azul de metileno no se va a teñir. Entonces dices, ah, este tejido no es parte de la mucosa gástrica normal. Entonces ya lo biopsias y bueno, de ahí ya sale el resultado, ¿no? Probablemente una linitis plana. En el estadiaje, una vez que está confirmado, el diagnóstico haces la tomografía de abdomen, pelvis, tórax. Econdoscopía es para valorar la profundidad. Aquí mezclas ecografía más endoscopía para valorar la profundidad del tumor y acá saber que los sitios de mayor metástasis es la hepática, que clínicamente puede haber una citis, ¿no? Pulmonar, hueso, sistema nervioso, eso es por vía hematológica. Esto es algo que han preguntado una que otra vez, ¿ya? Pero sobre todo es importante que sepas estas de vía hematógena, ¿no? Vía peritoneal, el ovario de Krukenberg, ¿ya? O el tumor de Bloomer en el recto. Y también hay por vía extensión directa, vía linfática, es que es la principal, acuérdate, es la principal. Ahí tenemos los nódulos de Virchow, de la hermana María José, de Irish, ¿ok? Y a distancia que tenemos los que ya les mencioné, ¿no? Que es la afectación de nódulos a distancia, de linfadenopatía. Ya, la clasificación. Esta es la clasificación que les dije en un inicio, que sí es importante manejarla, sobre todo la japonesa y la de Borman de cáncer avanzado. La clasificación japonesa para cáncer temprano, de estas dos la que más preguntan es la de cáncer avanzado, la de Borman, pero bueno, igual vamos a ver la japonesa porque una que otra vez la han preguntado. Aquí la tipo 1 protruye, la 2A superficial elevado, la 2B superficial plano, ya la 2C superficial con los bordes un poco depresivos y la 3 ya es más excavada. ¿Ok? Y acá se ve, ¿no? Aquí se ve. La 2A es una superficial elevada. Aquí está la 2A, superficial elevada. ¿Ok? Y en lo que es la clasificación de Borman, cáncer avanzado, tenemos ay, tenemos lo que es el Borman 1, que es una lesión polipoide, vegetante, bien delimitada. Tenemos luego el Borman 2, que es lesión ulcerada
bien delimitada de bordes elevados. Esta es la forma más frecuente. A diferencia de la Borman 3, que ya es una lesión infiltrativa, ¿no? Ya no es bien delimitada, sino es infiltrativa en parte o por todos los bordes. Y la Borman 4 es la famosa linitis plástica, ¿ya? Que sobre todo está en el cáncer de tipo difuso, la linitis plástica. Ya. Y ya casi terminando esto, esta es otra de las fijas. Diferenciar el cáncer intestinal del difuso. Primero que nada, aquí solo vamos a resaltar lo más importante. Primero que nada, la edad, ¿no? El intestinal en edades más mayores, el difuso en más jóvenes. ¿Por qué? Porque tiene un factor genético predisponente. La localización en el atrio. ¿Por qué? Porque el intestinal es el que está asociado al Helicobacter, ¿no? Entonces su ubicación más común es el atrio. El antro, perdón, el antro. No el atrio, el antro. El tipo difuso, sobre todo en el cuerpo gástrico, en el fondo gástrico. Usualmente el intestinal es de un patrón exofítico, no un Borman 1 exofítico o un Borman 2. Pero el tipo difuso normalmente es un Borman 4 y una linitis plástico o un Borman 3 que es una lesión ulceral. Histológicamente el intestinal va a tener contenido mucinoso, que es esto de acá, son las glándulas con contenido mucinoso. En cambio, el tipo difuso tiene células en anillo de sello, que son estas celestitas. Células en anillo de sello. Esto es típico, típico del tipo difuso. Entonces, si te ponen un caso clínico, así te pongan un paciente de 60 años, pero te dicen células en anillo de sello en el cuerpo gástrico, tú piensas en tipo difuso, ¿ok? Y su fisiopatología, bueno, el tipo intestinal asociado con el Helicobacter pylori, la cascada de Correa, y el tipo difuso es un tipo hereditario, ¿no? Que está mutada la caderina E afectada. Ya el estadiaje. Aquí para entender el estadiaje les muestro primero esta imagen. Para yo hablar de cáncer temprano es cuando mi tumor solo ha llegado hasta la submucosa, o sea, o está en la mucosa o está hasta la submucosa. En cambio, cáncer tardío significa que ha afectado hasta la muscular, la serosa o para más allá, ¿no? O sea, ya para tejidos adyacentes, ahí está. Pero yo hablo de cáncer temprano hasta submucosa y a partir de la muscular ya hablo de un cáncer tardío. Entonces, aquí tengo, ¿no? Aquí tengo el TNM, el T1, miren, el T1, acá me aparece hasta la submucosa. Mejor es. La T1, el T1 hasta la submucosa, cáncer temprano, temprano. En cambio, no me equivoco, un poquito más. T1, cáncer temprano. En cambio, de T2 para abajo, avanzado, ¿ya? O sea, ya desde que afecta la muscular propia, la serosa, ya el peritoneo, estructuras adyacentes, y estoy hablando de un cáncer gástrico avanzado. ¿Y por qué es importante esto? Para diferenciar bien el manejo. Mira, la enfermedad localizada menos de T2, o sea, T1 hasta la submucosa, planteo cirugía, tratamiento endoscópico, mucosectomía, así se llama, mucosectomía. O sea, ni siquiera es invasivo, ¿no? Con la endoscopía entras, sacas la zona de la lesión y listo. En la enfermedad localmente avanzada, ¿esto qué quiere decir? Que no haya hecho metástasis. Se plantea hacer dos opciones. Cirugía con adyuvancia, es decir, bueno, ustedes ya han llevado onco, entonces ya saben cuál es el concepto de adyuvancia, ¿no? Cirugía y después de la cirugía le haces una sesión de quimio radio
para terminar de eliminar las células tumorales adyacentes, o también hacerle neoadyuvancia, cirugía de adyuvancia, ¿no? O sea, su quimio y su radio antes de la operación y después de la operación. Y en la enfermedad metastásica ya es más que todo manejo sintomático, de calidad de vida, ¿no? Porque ya está avanzado. Entonces, acá tenemos lo que ya hemos nombrado, lo que ya acabamos de explicar, pero en lo que casi se puede hacer hincapié es que, por ejemplo, en un caso que sea un cáncer metastásico inoperable, bueno, le damos una quimioterapia paliativa. ¿Para qué se da la quimio paliativa? Para reducir el tamaño del tumor, o sea, no desaparecerlo porque ya está diseminado, pero al menos para reducir el tamaño y que de esa manera mejore la clínica del paciente, ¿no? Se le da mejor calidad de vida. Ahora, aquí también se puede valorar algún marcador y darle una inmunoterapia, ¿no? El HER2. HER2. Si es positivo, le das el trastuzumab, ¿ya? El trastuzumab. Eso te lo pueden poner, algunas veces les gusta preguntar inmunoterapia, así, trastuzumab, ¿ok? Y de lo contrario, ya considerar la segunda línea quimioterapia, ¿no? Ahora, si te preguntan por ahí, a veces te malean, no creo, ojalá que no. Si te preguntan también cuáles son los medicamentos usados para la quimio, a base de platino, más fluoropirimidina, más menos taxa, ¿no? Igual acá lo que decimos. Cuando es operable, le haces con este uno cáncer temprano, mucosectomía, y cuando es avanzado pero sin metástasis, tú valoras si hacerle adyuvancia o neoadyuvancia, ¿no? Adyuvancia para reducir el tumor, neoadyuvancia para reducir el tumor y operar, y adyuvancia para eliminar los restos tumorales luego de la operación. Y bueno, finalmente esta información también es importante porque aquí pues se muestra cuál es el manejo, cuál es el manejo quirúrgico, que a veces lo han preguntado. Esto es algo más en verdad de cirugía, ¿no? Que lo van a volver a ver, pero yo me acuerdo que preguntaron un par de veces cuál era el manejo quirúrgico en caso de un tumor gástrico, de un adenocarcinoma ubicado en el fondo o de un adenocarcinoma ubicado en el antro píloro, ¿ya? Entonces vamos a aprenderlo de manera sencilla. Primero, la resección endoscópica, que es la mucosectomía, es la que se elegía en un cáncer T1, ¿no? O sea, temprano, que esté en la mucosa o la submucosa. Y bueno, acá hay algunas características más, que sea una lesión deprimida menos de 10 milímetros, limitado en la mucosa, submucosa, sin compromiso linfático y no ulcerado. Luego, la gastrectomía subtotal o la Billroth 2, esta se hace, como su nombre lo dice, subtotal, es decir, es parcial, solo una parte del estómago lo sacas. Esto es cuando el tumor está acá, como dice aquí, en el antro o en el píloro, en la parte distal, ¿no? Entonces sacas todo esto, lo retiras y acá haces una gastroyeyunostomía. Gastroyeyunostomía, o también lo que otros conocen como el Billroth 2. ¿Qué es lo que haces acá? Le haces un muñón al duodeno, porque lo que conecta al estómago es el duodeno, ¿no? Pero le haces un muñón al duodeno, estiras el duodeno, estiras el yeyuno, este es el yeyuno, y lo anastomosas con el estómago. Por eso una gastroyeyunostomía. Entonces, todo el contenido gástrico va a ir directamente al yeyuno, ilion y luego colon, ¿no? Esto es en el cáncer ubicado en el antro píloro. Y bueno, siempre se hace una disección ganglionar amplia, que es la de, ¿no? En la gastrectomía total, eh, ¿por qué total? Porque el tumor está en el fondo gástrico o en el cuerpo gástrico, o sea, está en una parte muy proximal. Entonces, ahí sí tienes que sacarte el tumor, porque no puedes sacar solo la parte de arriba, ahí tienes que sacar todo el tumor.
Entonces, aquí se hace una reconstrucción en Y de Rhodes. Acá, si sacas el estómago, ¿qué queda? El esófago y el intestino delgado, ¿verdad? Entonces vas a hacer una esófago, yeyunotomía. Esto es mucho más radical, ¿no? Porque has sacado todo el estómago. Nuevamente, haces un muñón en el duodeno, jalas el yeyuno. ¿A qué es el yeyuno? Ahí va. Esófago, y este es el yeyuno. Haces una esófago yeyunostomía, ¿no? En el otro hacías gastroyeyunostomía, esófago yeyunostomía. Ya, a veces, por eso tienes que diferenciar bien dónde está ubicado el tumor. Si está en la parte distal, haces un Milrod 2, ¿no? Haces una gastrectomía parcial. Entonces, una gastroyeyunostomía. En cambio, si hay el tumor es ubicado en el fondo gástrico, en una parte muy proximal, haces una gastrectomía total y una esófago yeyunostomía. Jalas el esófago, el yeyuno y ¡prap! Y ya. Esto es en relación al tema de NM gástrico